Papitos, no se tarden, dejen a sus chiquitos y regresen rápidamente. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Me da mucho gusto que hayan dispuesto su corazón, que hayan dispuesto su tiempo para estar aquí. Dice la Biblia que si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y no es como este dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No tiene nada que ver con esto. El Señor le dijo a Salomón que Él ve el corazón. Vamos a esperar a que salgan los pequeños. El Señor ve el corazón. Él sabe por qué estás aquí. A lo mejor alguien vino porque hoy vino a cobrar la tanda, porque le tocaba la tanda. El Señor sabe, está bien, ¿sí? El Señor conoce nuestros pensamientos, Él sabe exactamente cuál es nuestro deseo. Y qué bueno que tu deseo sea cambiar, ser mejor, ser agradable para Dios, porque si en algo tenemos que pensar, hermanos, es en agradarle al Señor. Y que nuestras vidas cada día vayan siendo mejores para darle la gloria a nuestro Señor. ¿Están de acuerdo? Ese es el propósito de reunirnos como iglesia, de ser mejores para el Señor. Entonces, quiero comenzar una nueva serie. El día de hoy voy a comenzar una nueva serie. Quiero hablarles sobre la lealtad. Y ahora que estoy estudiando a detalle esta virtud, pues estoy impresionado de lo maravilloso que es el poder ser leales. Y el deseo que tengo, hermanos, es que todos como iglesia nos comprometamos, que seamos más responsables, que seamos más leales a Dios, que seamos más leales entre nosotros, que seamos leales a nuestras autoridades, que podamos ser mejores. Y por otro lado, quiero animarlos a cultivar esta virtud como una perla preciosa, como algo muy valioso, que podamos cultivarla para obtenerla, para ser cada vez más leales. Y quiero tomar, no sé cuántos domingos me vaya a llevar, 4, 5, no los voy a hacer consecutivos por respeto al pastor Chucho y al pastor Memo y al pastor Johnny. Cuando me toque compartir voy a avanzar con este tema, pero miren lo que dice Proverbios 3, versículos 3 y 4, nos da una recomendación y de aquí es donde quiero partir. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. ¿Sí, hermano? Nunca permitas que la lealtad y la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. No es literal, lo que nos está diciendo el Señor es que lo tengamos presente. Que ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier cosa que surja, que nosotros seamos leales y amables. Y dice, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Y por eso vamos a profundizar en este tema para que se quede impregnado en nuestro corazón y nosotros estemos tomando esto con mucha madurez y podamos verdaderamente llevarlo a la práctica. Y dice el versículo 4, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. ¿Te gustaría tener el favor de Dios? ¿Y de pilón el de la gente? Pues claro que sí, ¿no? Y lograrás una buena reputación. Vas a dar un buen testimonio, van a hablar bien de ti, porque van a decir, fulanito de tal, sutanita, son personas de fiar, son personas leales, podemos contar con ellas. Y esto va a ser
aquí en la iglesia, en tu trabajo, con los vecinos, en cualquier parte. Pero, ¿qué se necesita? Guardar esto en nuestro corazón, ¿sí? Tenerlo como recordatorio y llevarlo a la práctica. Y hay varias preguntas que quiero que nos contestemos mientras estudiamos este tema. Por ejemplo, me gustaría que a todos nos quedara bien claro de dónde se origina la lealtad. En primer lugar, ¿en qué lo produce? ¿De dónde viene? ¿Qué es la lealtad? Que tengamos bien clara una definición de lo que es la lealtad. ¿Por qué deberíamos valorar y practicar esta virtud? Como iglesia, como ciudadanos, como lo que sea. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo es seguro dar nuestro corazón a un líder? Ser leal a alguien. ¿Y cómo puede un líder demostrar de sí mismo que es digno de ser seguido? ¿Cómo poner en práctica la lealtad como iglesia, como familia, como hijos, como autoridades, como amigos, como ciudadanos? Vean todo lo que abarca, hasta dónde es importante que entendamos este tema. Y al mismo tiempo, cómo podernos guardar de la deslealtad. ¿De acuerdo? Muy bien, pues necesito comenzar con lo más importante. Lo primero que les quiero decir en relación a este tema es que Dios es leal. No hay persona en el mundo ni en el cielo que pueda ser más leal que Dios. Dios es leal. Repítelo conmigo, por favor. Dios es leal. ¿Lo crees? Lo vemos a través de las Escrituras. Nosotros podemos ser infieles a Dios. Nosotros podemos ser desleales. Pero el Señor va a permanecer fiel, va a permanecer leal, porque esa es su naturaleza. Ese es nuestro Señor. Él no puede negar quién es. Él es leal. Y Dios va a hacer que su plan, que su propósito se lleve a cabo, que suceda contigo o sin ti. ¿Sí? El Señor va a avanzar con su plan, con su propósito. Pero algo muy importante es que como el Señor es fiel, Él nos va a fortalecer. Él conoce nuestra naturaleza. Él sabe lo desleales que llegamos a ser en muchas ocasiones. Y como nos conoce, Él quiere fortalecernos y Él quiere protegernos del maligno, porque el principal que quiere que caminemos deslealmente es el enemigo. El enemigo es el principal traidor y desleal. Y él quiere que actuemos de la misma manera. Pero la lealtad es parte de la naturaleza misma de Dios. Esta es una de sus virtudes, es uno de los atributos de Dios. La lealtad es la esencia misma de Dios. Entonces, ese corazón leal de Dios es el que nos va a dar fuerza a nosotros para poder ser leales a Él. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos bien claro, porque esta va a ser la base de nuestro estudio. Constantemente vamos a regresar, a recordar y a poner como ejemplo a nuestro Señor como el más leal. ¿Sí? Y esto nos va a permitir, obviamente, pues tratar de imitarlo y desear, querer tener esa virtud que el Señor tiene. Entonces, con esto en mente, quiero invitarles a que oremos juntos. ¿Les parece? Oramos y le pedimos al Señor que Él traiga revelación. Bendito Padre, gracias por los que estamos aquí esta tarde. Bendice a cada uno de los que están aquí.
con la llenura de tu espíritu. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros y concédenos en el nombre de Jesús recibir este mensaje de parte tuya y que sea de bendición para nuestra vida, para la iglesia, para nuestra familia. Señor, queremos aprender a ser leales como tú. Concédenos mantenernos unidos, que la deslealtad no venga a traer división y problemas entre nosotros. Guárdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar, hermanos, quiero presentar la lealtad dentro de la Trinidad, porque el Padre es leal al Hijo y el Hijo es leal al Padre y el Espíritu Santo es leal al Padre y al Hijo, y el Padre y el Hijo son leales entre ellos, ¿sí? Hay una línea bien clara entre ellos de lealtad. Entonces, la lealtad es un atributo divino y ese atributo divino palpita en el centro de la eterna Trinidad. Ha estado allí todo el tiempo y no hay deslealtad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos un Dios trino, son tres personas, es un solo Dios, pero entre ellos hay lealtad. Entonces, esta lealtad define la personalidad misma de Dios. Por eso es tan importante que lo tomemos en cuenta. Y nadie, como ya dije, es leal como es leal el Padre con el Hijo. Y lo vemos a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, sabemos que Dios es leal porque fue leal a Noé. ¿Qué le dijo a Noé? Le dijo, mira, quiero que construyas un arca y todos los que entren a esa arca van a ser salvados porque voy a destruir todo. ¿Fue leal el Señor a su promesa? A pesar de que nadie quiso entrar, solo la familia de Noé y un montón de animales, el Señor fue leal a su promesa y conservó a la humanidad. También fue leal a Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Voy a liberar a mi pueblo de la esclavitud y quiero que tú vayas con Faraón y le hables y yo voy a estar contigo. Y aunque Moisés se resistió y le dijo y le puso pretextos y lo que ustedes quieran, el Señor le dijo, ve, yo voy a estar contigo y tú vas a ver mi poder y vas a ver cómo libero a mi pueblo de la esclavitud. ¿Fue leal? Claro que fue leal. A pesar de todo lo que se dio, fue leal. Y así lo podemos ver. El Señor fue leal a los profetas, fue leal a los reyes, aunque hubo reyes malvados y hubo reyes deshonestos. El Señor fue leal y fue leal a sus apóstoles. Fue leal a su pueblo, un pueblo duro, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, pero el Señor permaneció fiel. El Señor cumplió con su promesa. Pero sobre todo, el Señor fue leal ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. El Señor fue muy leal, más leal que a cualquier persona. Nuestro Padre fue leal a su Hijo. ¿Y el Padre es leal a la iglesia? Sí, es leal a la iglesia, pero es realmente leal a su Hijo Jesucristo. Y yo por lo menos encontré 5 citas en donde el Señor dijo del Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y les dijo, escúchenlo a Él. No se lo dijo a nadie más, ¿eh? Estas palabras solo se las dijo al Hijo. En Él el Padre tiene complacencia y por eso es verdaderamente leal a Él. Entonces el Padre está determinado a que toda la humanidad adore y se rinda ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tú te has preguntado por qué Dios no nos dio la capacidad a nosotros de que con nuestros propios medios cada quien pudiera conseguir su salvación. A lo mejor por medio de otro hombre, ¿sí?
pongan a lo mejor por medio de un profeta, pudo haber sido por medio de Elías. A Jesús mismo, cuando él les preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dijeron, dicen que eres Elías. Pudo haber sido a través de Elías, pudo haber sido a través de hombres que conocimos piadosos como Enoc, o pudo haber sido a través de alguno de los apóstoles. Pero ¿saben qué? El Señor quiso que fuera a través de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema de lealtad. Si fue a Jesucristo al que mandó para morir por nosotros, ¿por qué le iba a dar el privilegio a otro de que fuera Él el que nos salvara? Solo Jesucristo tiene esa capacidad y es el único nombre en el cual podemos ser salvos, pero la respuesta tiene que ver con lealtad. Dios es leal a su Hijo. El Padre es tan leal, tan leal a su Hijo que se ofende cuando pensamos en otra persona, cuando queremos poner otro nombre o cuando por nuestros medios queremos obtener la salvación. Se ofende el Señor porque fue por medio de Jesucristo que Él nos dio los medios para ser salvos. Y es el único que pudo lograr que tú y yo hoy entendiéramos que somos salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Padre es leal a su Hijo, el Hijo es leal a su Padre. En Juan 8:29, el Hijo dijo, el que me envió está conmigo. No me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Por qué lo hacía Jesús? Por lealtad a su Padre. Todo lo que Jesús hacía en la tierra era una expresión de la lealtad que le tiene a su Padre. ¿Por qué? Bueno, porque quería que Dios fuera glorificado, quería que todo lo que Él hiciera honrara y glorificara el nombre de nuestro Señor. Y cuando Jesús murió en la cruz, fue la máxima expresión de lealtad por hacer la voluntad de su Padre. El Señor cumplió con todo lo que su Padre le pidió. Y esa fue la forma de rendirle lealtad y honor a su Padre. Y entonces, así como el Padre y el Hijo son leales entre ellos, el Espíritu Santo también es profundamente leal a Jesús y al Padre. Y en Juan 13:32 vemos que Jesús dijo, Él me glorificará, refiriéndose al Espíritu Santo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y les hará saber. Jesús no tenía ninguna duda de entregarle la batuta al Espíritu Santo de su ministerio, porque Él conocía que el Espíritu Santo iba a ser leal en todo lo que Él hiciera cuando estuviera con nosotros. Entonces, la fidelidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una verdadera lealtad. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Díganme ustedes si no es importante observar esta virtud en nuestro Dios. Díganme si no es importante aprender de esta virtud que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen para imitarla, para tomarla en cuenta para nuestras vidas y llevarla a cabo en todo lo que hagamos. ¿Es importante o no es importante? Ok. Es tan sagrada esta virtud, este tema, que el entenderla va a mejorar nuestra relación entre nosotros, va a mejorar nuestra relación con Dios y nos va a permitir afirmarnos, ¿sí? Definirnos, porque hay muchos que no están definidos. Nos va a permitir definirnos correctamente, porque a veces nos definimos
incorrectamente y ahorita lo vamos a ver. Y Él está buscando específicamente esta cualidad en cada uno de nosotros. Cuando Él se mueve en el escenario de la humanidad, lo que Él está buscando son personas que tengan esta característica. ¿Y sabes qué? Él está buscando que tú y yo seamos leales. Él nos escogió, ya nos hizo parte de su familia, pero quiere que tú y yo caminemos con lealtad. ¿Cómo lo sé? Acompáñame por favor a 2 de Crónicas 16:9. Dice así: los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Para qué? Para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido a Él. ¿Se dan cuenta qué importante es para el Señor que nosotros tengamos un corazón comprometido a Él? De esto se trata la lealtad, de estar comprometidos primeramente con el Señor. Entonces este verso describe, por un lado, una búsqueda de Dios, una cacería, déjenme decirlo así, que el Señor ha puesto en marcha con el objetivo de buscar hombres y mujeres que sean fieles, que sean leales a Él, que reconozcan en primer lugar a Jesucristo como su Señor y Salvador, que reconozcan que solamente por medio de Jesucristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Que reconozcan y amen su palabra, se sometan a su palabra, seamos obedientes a su palabra, que estemos comprometidos con su palabra. Eso es ser leales. Que caminemos en unidad. Hermanos, lo repito, que caminemos en unidad, no en grupitos, no divididos, no en pleitos, no en acusaciones, que estemos unidos como cuerpo. Esta era la oración de Cristo al Padre, que seamos uno como tú y yo somos uno. Eso tiene que ver con lealtad, y la manera de permanecer unidos es aprendiendo a ser leales. Entonces el Señor quiere hombres y mujeres que tengan un corazón totalmente comprometido a Él. ¿Quiere decir que para ser leales el Señor nos va a demandar cosas? Sí. Para ser leales el Señor te va a demandar cosas. Te va a pedir una manera de ser, una manera de actuar, una manera de caminar, una manera de mantenerte, independientemente de cómo te vaya en la vida. Y entonces, cuando el Señor encuentra personas así, dice que Él las quiere fortalecer y quiere hacer cosas poderosas en la tierra, así como lo hizo con Noé, con Moisés, con Esther, con Daniel, con José, con todos esos personajes que conocemos en la Biblia, hombres y mujeres leales. Y miren qué importante es esto. Dios quiere una enorme familia cuyos corazones estén convertidos a Él y sean leales a Él en adoración. ¿Y sabes qué? Te tengo una buena noticia. El Señor ya te escogió a ti para ser parte de esa familia. Ya eres parte de esa familia. El Señor estuvo buscando en la tierra, dice Crónicas, y dijo: yo quiero a este, a este, a este, a este, a este, y aquí estamos. Pero Él espera lealtad. Escúchenlo bien, hermanos. El Señor espera lealtad de cada uno de nosotros. El Señor quiere tener muchos hijos como Jesús, ¿sí? Verdaderamente leales, incluso dispuestos a morir por Él. ¿Sí, mi hermano? ¿Quieres llevar tu lealtad hasta este punto? Al punto de perder tu vida por causa de Cristo, pero mantenerte y ser fiel al Señor. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, ahora sí quiero definir lo que es la lealtad. Bueno, la lealtad como valor es una virtud
que se desenvuelve en nuestra conciencia. ¿Sí? Es parte de lo que el Señor ya hizo en nosotros. Él nos creó y ya puso allí un chip, déjenme decirlo, ¿sí? Ahí en el disco duro, en donde ya está esa virtud en cada uno de nosotros. Es un compromiso, el compromiso de defender, ser fieles a lo que creemos y en quien creemos. Y la manera más simple de definir la lealtad es como una fidelidad afectiva. El Padre tiene una fidelidad afectiva hacia el Hijo y tiene una fidelidad afectiva el Hijo hacia el Padre y el Espíritu Santo hacia el Padre y hacia el Hijo. Entonces, está alineada con su alma, con la persona. Entonces, una definición más amplia de la lealtad es que la lealtad es una fidelidad noble e inquebrantable, arraigada en la fe y en el amor, que une corazones con un mismo propósito. ¿Todos están conmigo? ¿Sí? A ver, levanten su mano. Gracias, hermanos. Ok. No despierten a los que no levantaron su mano. Miren, cada uno de nosotros anhela tener un grupo selecto de amigos. ¿Para qué? Para llevarse bien, para ser leales, y quieren ser correspondidos de la misma manera, ¿sí? Ellos quieren, o todos queremos, que esos amigos a los que nosotros les estamos siendo fieles, ellos a su vez sean fieles a nosotros. Y ¿saben una cosa? Todos, absolutamente todos, somos capaces de llevar a cabo esta fidelidad entre nosotros. Pero te tengo una mala noticia. Por cuanto el pecado mora en nosotros y estamos en un mundo de maldad, también somos capaces de hacer exactamente lo opuesto. Como amigos, traicionarnos, darnos la espalda, decepcionarnos, lastimarnos, ofendernos, dividirnos. También eso es posible en medio de nosotros. Y la verdad, hermanos, es que muy pocas cosas hieren y lastiman tanto como cuando vemos a un amigo que era de nosotros, que amábamos, que convivíamos con él, que pensábamos igual y de repente lo vemos apartado, señalándonos, acusándonos, diciéndonos con infidelidad. ¿No lastima eso? Bueno, la buena noticia, para que no estén tristes, es que nuestro Señor Jesucristo ha puesto una nobleza en nuestro corazón para conservar esa lealtad. Él quiere que esa lealtad sea alcanzada por todos para evitar que seamos separados y para estar conformes y para estar de la mano de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo podemos ver esa lealtad? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Hay un ejemplo en la Biblia que me gustó mucho, lo escogí por eso. Es una lealtad que busca unir, no separar, busca unir. Y vamos a ver este ejemplo en la historia de Ruth con su suegra Noemí. ¿La recuerdan? Ok, vamos a Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17 y les voy a dar el contexto de la historia. Dice la historia que en el tiempo del reinado de los jueces, el hambre azotó la tierra. Eso es algo que yo creo que nosotros no hemos vivido. La gente se estaba muriendo de hambre. Y entonces esto obligó a Elimelec salir de Belén de Judá con su esposa Noemi y se llevó a sus dos hijos. Se llevó a Malón y a Quelón y se fueron a Moab. Y estuvieron en Moab
Y allá en Moab, sus hijos conocieron mujeres moabitas y se casaron con ellas. ¿Quiénes fueron esas mujeres? Orfa y Ruth. Muy bien, hermana. Al poco tiempo, el hambre y la escasez llegó hasta allá. Ellos se fueron buscando oportunidades para estar mejor, pero no fue posible. Murió Elimelec y sus 2 hijos y dejaron viudas a sus esposas. Ahí se quedó Orfa, Ruth y Noemí, la suegra, solitas. Y entonces Noemí les dijo a sus nueras: hijas, no se queden conmigo, ustedes están jóvenes, yo ya estoy grande, váyanse con su parentela, rehagan su vida, vuélvanse a casar, tengan hijos. Yo ya estoy grande, ya no puedo darles otro hijo para que ustedes vivan con él. Cásense, no se queden conmigo, se van a morir conmigo. Orfa dijo: tienes razón, suegra, ahí te ves. Muy válido, porque era cierto, estaba joven y podía irse. Pero lo que me llamó la atención fue la respuesta de Ruth. Fíjense lo que responde Ruth en el versículo 16. No me pidas que te deje, le dijo a su suegra, y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Esto se llama lealtad. ¿Y saben qué? La lealtad une. La lealtad nos hace avanzar juntos. Pero normalmente, cuando ya alguien no te puede dar más, dices: ay, muere, ya no te quiero. Por eso hay tanto divorcio. No, es que ya contigo no me siento bien, ahí te ves. Yo ya no quiero seguir contigo. Cuando ya no tienes ningún beneficio como antes lo tenías, cuando ya no tienes ningún futuro, entonces cuando dices: no, mira, ahí muere. Cada quien que haga su vida como sea. Y ahí es cuando se separa uno. ¿Y saben cuál es el problema? Que la mayoría de las personas creen que son leales. O sea, pueden tomar decisiones así y decir: no, yo sí soy leal. Yo soy leal a mis principios, soy leal a mí mismo, ¿sí? Pero la verdad, hermanos, es que la deslealtad es una plaga en medio de las iglesias. Constantemente hay deslealtad en medio de este pueblo que el Señor eligió para que seamos uno, para que seamos una familia que se ama, para que seamos una familia que esté bien. No. En medio de las iglesias existe una plaga que se llama deslealtad y hay traición. ¿Y por qué es esto? Pues vivimos en una época de cinismo que a menudo olvidamos lo importante que es este principio. Yo quiero que te preguntes: ¿cuándo le has confesado a Dios que eres desleal? Yo me hice esta pregunta, honestamente. Yo le he pedido perdón a Dios por muchas cosas que he hecho, pero no recuerdo haberle dicho: Señor, perdóname por ser desleal. ¿Por qué será? Porque me creo leal. Pero si nos revisamos, hermanos, si cada uno se revisa, podemos llegar al punto de darnos cuenta que no del todo hemos sido leales. Y tiene que ver porque nuestra sociedad está plagada de corrupción, está plagada de deshonestidad. Y ahora el que seas leal no se ve como una virtud, sino como una debilidad, ¿no? Pero la rebelión, ¿sí? El desafío, ahora han cobrado una fuerza y ahora esto ha sido canonizado como una virtud.
en vez de la lealtad. Pero dice Proverbios 26, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Yo no he conocido todavía a una persona que diga, yo soy desleal. A ver, levante la mano el desleal. Pues no la va a levantar nadie, pues ya la levantaron. Bueno, estamos entendiendo, ¿sí? Me da gusto que estemos entendiendo y que nos demos cuenta que nosotros mismos hemos sido desleales, primeramente a Dios. También hemos sido desleales a otras personas. Y de muchas maneras podemos ser desleales. El problema está en que los que son desleales se justifiquen, que con sus argumentos, que con sus palabras quieran justificar sus acciones, que digan, no, no fui yo, no, es que yo soy así, pero porque ellos, o porque tal, o porque fulanito, es que mi esposa, es que mis hijos, es que, y con tus argumentos quieras justificar tu deslealtad. Y muchas veces, hermanos, la deslealtad puede ser una lealtad dirigida a una persona equivocada. Fíjense, podemos ser desleales, pero a la persona equivocada. Aquí no tenemos que ser leales. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, en la Biblia nosotros vemos que muchos fueron desleales al rey David. ¿Sí? ¿Para qué? Muchos fueron desleales al rey David para ser leales a su hijo Absalón. ¿Y quién fue Absalón? Fue un hijo de David que quiso destronar a su padre. Fue un rebelde que quiso destronar a su padre. ¿Y qué hizo? Pues fue a ganarse el favor del pueblo, fue a abrazarlos, a decirles que los amaba, que los comprendía. Por eso la expresión de que muchos actúan absalónicamente, ¿no? Porque actúan así, apapachando, abrazando, dando, comprendiendo, yo sí te entiendo, ¿sí? Pero lo que había en el corazón de Absalón era arrebatarle el reinado a su padre. ¿Y saben qué otra cosa hizo Absalón? Por recomendación de sus amigos, le dijeron, acuéstate con las concubinas de tu padre. Y públicamente lo hizo para que el pueblo viera que él era el rey. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Pero como ya le había dado al pueblo, como ya lo había ayudado, como ya lo había comprendido, como ya les había perdonado deudas y como ya les había hecho muchas cosas, el pueblo vio bien eso. Fíjense. Absalón hizo algo muy feo contra la autoridad de su padre y el pueblo se lo aplaudió. O sea, fue leal a la persona equivocada. ¿Tenía errores el rey David? Sí, sí tenía errores el rey David. ¿Lo que hizo Absalón con el pueblo lo hizo el rey David? Probablemente no. Pero eso no significaba que no fuera rey. Él era el rey, el ungido de Dios, el que Dios había establecido. Y aquellos que se unieron a Absalón pudieron ser leales a Absalón, pero era justamente Absalón a quien no tenían que ser leales. ¿Se dan cuenta qué peligroso es? ¿Se dan cuenta que fácilmente nos podemos equivocar? ¿Que fácilmente podemos entregarle nuestro corazón a la persona equivocada? Por falta de guía del Espíritu, por falta de temor a Dios, por falta de entendimiento o por conveniencia. Por conveniencia, muchos deciden irse con la persona equivocada. Hay otros que están peor. ¿Por qué? Porque dicen, yo soy leal a mí mismo. Pobre. Es el peor mal que puedas tener, ser leal a ti. Cuando el pastor Guillermo, el día que ungimos a Johnny, ¿se acuerdan que le dio 10 recomendaciones?
todo lo que le habló el pastor Guillermo en cuanto a sus 50 años de experiencia como pastor, a su ejemplo como en su matrimonio con una sola mujer y todo lo que le dijo, el pastor no estaba hablando de lealtad, pero las letras que estaban atrás de todo eso se llama lealtad. Él ha sido un hombre fiel, ha sido un ejemplo, ha permanecido en el ministerio por muchos años, pero llegó un punto, yo me acuerdo que fue el quinto punto, que le dijo a Johnny, ¿qué le dijo? No confíes en Jonathan. Confiar en nosotros, ser leales a nosotros es lo peor que podemos hacer. Porque podemos decir, no, es que mi corazón me dice que sí, que voy bien. Es que Dios me dijo que sí lo haga así. ¿Y saben qué? El corazón es engañoso. No te dejes llevar por tu sentir o por tu latir. Hay momentos en que tenemos que decidir entre dos lealtades o entre dos fidelidades. Por ejemplo, Jesús dijo que no podemos ser leales a Dios y ¿a quién? Y al dinero. ¿Por qué? Porque son dos amos rivales. ¿Sí? Son dos amos rivales y el que le sirve a uno, a fuerza con el otro, va a quedar mal. Y este mismo principio aplica en el ámbito de nuestras relaciones humanas, hermano. Es el mismo principio, ¿sí? No podemos ser leales a David y a Saúl. No se puede. Y algunas veces, para ser leales, para hacer lo correcto, va a ser necesario que cortemos algunas lealtades con amigos, con familiares, con personas que están caminando mal, que pueden ser nuestros amigos, que amamos, pero va a ser necesario cortar para ser leales a lo que tenemos que ser leal, primeramente, ¿sí? Vamos a mirar otro ejemplo. ¿Se acuerdan del arresto de Jesús en el Getsemaní? Había dos grupos. ¿Cuáles eran esos dos grupos? El grupo de Jesús con los apóstoles, ¿sí? Y llegó otro grupo. ¿Cuál era ese grupo? Los que llegaron a arrestar a Jesús. Los fariseos. Y en ese grupo dice Juan 18:5 que Judas estaba del lado de uno de esos grupos. Judas supuestamente era amigo de Jesús y de los apóstoles, pero estaba en el otro grupo. Llegó con los otros, con palos, con piedras, y Judas llegó a darle un besito a Jesús. Ya había acordado con los otros que esa iba a ser la forma de entregarlo. Esta fue la traición de Judas. Judas decidió con quién quería estar. ¿Saben qué resultó? Que esa decisión de Judas fue eterna. Fue eterna la decisión de Judas, porque no tuvo tiempo para arrepentirse o para reparar su mala decisión. Y aunque los otros 11, los otros apóstoles huyeron, corrieron, se acobardaron bajo la presión y algunos de ellos hasta rechazaron a Jesús, ellos en su corazón rechazaron estar con los que apresaron a Jesús. No quisieron estar con el otro grupo. Aunque les convenía estar con ellos para salvar su vida, ellos no cedieron y se mantuvieron leales a Jesús. ¿Cómo definirme? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo evitar equivocarme? ¿Cómo saber cuando estoy con el grupo correcto, con la persona correcta o cuando estoy regándola? ¿De qué manera podríamos estar ciegos, hermano? ¿De qué manera
podríamos no darnos cuenta de nuestra deslealtad? ¿De qué forma podríamos estar equivocados en nuestros corazones? ¿Cómo deberíamos responder si alguien viene a nosotros con una queja, con una crítica hacia nuestros líderes, hacia nuestras autoridades? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo saber si tienen la razón? Bueno, miren, para eso está la palabra de Dios. Miren, hay una expresión muy clara de lealtad y me gustó mucho esta historia de la Biblia. Cuando David todavía era un marginado porque lo estaba persiguiendo el rey Saúl, acompáñenme a Crónicas, primera de Crónicas 12, versículos del 16 al 18. Dice así, perdón. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. Y David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así de sencillo. Así de sencillo. David tenía la confianza puesta en Dios. Tenía la conciencia tranquila. Sabía que era inocente. Y él sabía que Dios sabía que él era inocente. Entonces él dijo: miren, el Dios que todo lo ve, el Dios que conoce los corazones y que conoce las intenciones, que sabe que soy inocente, Él sabe si ustedes vienen a traicionarme, y si es así, que Él los castigue. O sea, Él no dijo: me los voy a echar al plato yo con todo mi ejército, no. Entonces, vean qué bonito está el versículo 18. Así que el Espíritu Santo descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David. Estamos a tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se uniera a él y los nombró oficiales de su ejército. Esos 30 fueron sus 30 valientes de David. Fueron muy especiales esos hombres. Pero miren, quiero que tomen en cuenta esto. Saúl era benjamita, o sea, hijos de Benjamín, ¿sí? Y en esta ocasión los que vinieron a buscar a David, que era Amasai y todos ellos, eran los parientes de Saúl, el que estaba buscando a David para matarlo, el rey. Y entonces vienen con el argumento de que venimos a ti, David, para unirnos contigo. David dijo: ¿cómo voy a estar seguro? ¿Qué tal si vienen a traicionarme? ¿Cómo voy a estar seguro que verdaderamente vienen a ayudarme? ¿Qué tal si vienen con mentiras y lo que quieren es traicionarme y entregarme a Saúl? Por eso David, que no estaba seguro, les contestó como les contestó. Pero la declaración de Amasai, hermanos, esa fue una declaración preciosa, fantástica, que vemos en la palabra. El Espíritu descendió sobre Amasai y expresó un tipo de lealtad que solo Dios puede dar. Solamente con el Espíritu de Dios es que podemos saber cómo movernos, dónde está lo correcto, hacia dónde jalar, con quién irnos, a quién creerle. El papel del Espíritu Santo, recuerden que Dios es leal, ¿sí? Dios es leal, el Espíritu Santo es leal, el Padre es leal, el Hijo es leal. Entonces el papel del Espíritu Santo es llevarnos a testificar y a ser leales. Solamente con el Espíritu Santo la verdadera lealtad es posible. Sin su ayuda no podemos, nos vamos a perder.
Le vamos a entregar nuestro corazón a las personas equivocadas. Pero cuando los motivos son íntegros, cuando los motivos que tenemos están basados en los principios, en la verdad de Dios, entonces vamos a poder definirnos correctamente. Recuerden esto, la lealtad se debe en primer lugar al Señor, se debe a la verdad antes que a todo. Y también la lealtad se le debe dar a los que defienden la verdad, aunque no nos guste. Es por eso que la lealtad es un tema esencial para nuestra vida, hermano. Es muy importante que tomemos este tema con mucha responsabilidad. No te dejes llevar por tus sentimientos. De esa manera te vas a equivocar. Ay, pero es que me caía tan bien. Es que la quería tanto. Sí, hermano, pero los principios de Dios, la verdad de Dios, están antes que lo que tú sientes por cualquier persona. La lealtad auténtica no es una devoción ciega a un simple hombre. Es ante todo una lealtad a la verdad y al deber. ¿Sí? ¿Está claro? Lo voy a repetir. La lealtad auténtica no es una devoción ciega a un simple hombre. No, es que ahora hasta que te mueras y aunque la riegues y aunque hagas lo que hagas, yo te voy a hacer leal a ti. No, tampoco es así. No es cegarnos hasta el pecado de los demás con tal de ser leales. No, es ante todo una lealtad a la verdad y al deber. Y por otro lado, la deslealtad es uno de los males más repugnantes que hay en la humanidad. Satanás es el que encabeza la lista de deslealtad. Fue el primero que fue desleal a Dios y lo traicionó. Y convenció a muchos para hacerle desleal a Dios. Judas es otro. Fue desleal. Judas pecó por ser un traidor. Cuando pensamos en deslealtad, estamos pensando en traición, hermano. Judas no tenía ninguna lealtad a Cristo a pesar de toda la confianza que le dio. Judas estuvo junto con los otros 11 sacando demonios. El Señor lo trató igual que a los demás. Lo amó como amó a los demás. A pesar de que sabía quién era Judas y que Judas lo iba a traicionar, el Señor no hizo distinción entre ellos. Le dio la confianza y le dio la bolsa del dinero para que él administrara. Pero Judas lo traicionó. ¿Mandé? Lo llamó a ser un apóstol. Era parte de los 12. Fue una bendición lo que el Señor hizo con Judas. Pero el otro no consideró su amistad y el amor que le dio. ¿Y qué hizo? Lo traicionó. No hay pecado, hermanos, en toda la Escritura más despreciable que el acto de traición que hizo Judas. Jesús mismo clasificó la maldad de Judas peor que la de Pilatos. Les voy a contar algo. En una ocasión llegó un pastor con su familia a un restaurante. Y cuando escogió el área donde se iba a sentar, allí ubicó a 2 hermanas de otra iglesia que no eran de su congregación. Y decidió sentarse al lado de ellas. No en la misma mesa, en la mesa contigua. Y ya, él estaba platicando con su esposa y las 2 hermanas estaban platicando de sus cosas. Y de repente el pastor se distrajo de lo que le estaba diciendo su esposa para escuchar. Ya ven cómo son los pastores. Para escuchar lo que estaba en la otra mesa. Y se quedó así y hasta le hizo a su esposa. Entonces los 2 pararon oreja y se sacaron de onda por lo que estaban estas 2 mujeres hablando de sus pastores.
y de los hermanos de la congregación. Estaban con todo. Y ellos se quedaron fríos. Se quedaron sacadísimos de onda. Dijeron, ¿cómo es posible? O sea, ni siquiera se están limitando porque estamos aquí al ladito de ellos. En eso, una de ellas gritó, ¡ah! Se mordió la lengua. Le estaba sangrando la lengua. Y estaba así. ¿Alguien le ha pasado? No exactamente en estos términos. Y entonces se paró este pastor y le dijo, ¿estás bien? Me mordí. Ya le dio una servilleta, estuvo allí y le dijo, esto puede ser de Dios, hermanas. Tengan cuidado de lo que hablan. Y entonces la que se mordió hizo así, como diciendo, es un castigo de Dios. Y la otra le dijo, no, ni te preocupes, porque es verdad lo que estamos diciendo. Les voy a decir algo más. Ese pastor, esto es una historia real, ese pastor es mi amigo y vino de chismoso conmigo. Y esas hermanas eran de esta congregación y estaban hablando de ustedes y de nosotros. Tranquilos, no voy a balconear a nadie, no voy a decir nombres. Pero miren, hermanos, piensen en esto. No nos rasguemos las vestiduras ni nos espantemos. Muchos, no solamente estas dos mujeres, a lo mejor nos han mordido la lengua por eso, pero muchas veces hemos actuado igual. Criticando, señalando, juzgando, amargados, diciendo, inconformes, enojados. Porque no nos gustan las injusticias. Porque ¿cómo es posible? Hermanos, duele, es indignante. No es correcto que actuemos así. Pero si te revisas y si eres honesto y si eres leal a Dios, estoy seguro que muchos lo han hecho. Y sí, hermanos, los pastores tenemos muchos errores. Perdónenos. Y si estamos aquí, como les dije al principio, es con el propósito de ser mejores, ¿sí? Miren, si esta iglesia fuera de perfectos, estaría vacía, ¿sí? Todos, incluyendo a los pastores, tenemos errores, la hemos regado, ¿sí? Yo en otras ocasiones les he dicho que la iglesia es un hospital. Este es un hospital. Somos chismosos en recuperación. Aquí estamos muchos chismosos en recuperación. Aquí estamos pecadores recuperándonos, restaurándonos, porque estábamos muy mal, ¿sí? Y muchos seguimos muy mal y necesitamos un tratamiento, pero es necesario el tratamiento. No te puedes saltar el tratamiento. Es necesario que recibas ese tratamiento. Y no vamos a hacer más. Por eso, de hecho tiene meses que me lo platicaron, pero debemos aprender. Debemos aprender y debemos tener temor a Dios, porque puede quedar en una mordida de lengua, ¿sí? Pero puede llegar a más, puede llegar a mucho más. Y la persona que provoca división en medio de una iglesia es, de veras, un pecado grave, muy grave. Por eso tenemos que tener temor.
si nosotros hemos actuado mal, miren, tenemos un Dios tan bueno, tenemos un Señor tan grande, en misericordia, en gracia, que podemos venir a Él y decirle: Señor, yo he sido desleal, yo soy el primero, te pido perdón, te pido que me cambies, te pido que me hagas leal. ¿Y saben qué? El Señor va a olvidar tu deslealtad y te va a llevar por un camino de lealtad y te va a dar de su espíritu para que sepas discernir la verdad de la mentira y puedas discernir los principios de Dios y sepas hacia dónde inclinarte. ¿Sí? Nuestro Dios es bueno. No nos asombremos de lo que pasó. Somos pecadores. Cometemos errores, muchos errores, a veces más graves que este. Pero si estamos aquí es porque queremos cambiar, ¿sí o no? Queremos cambiar, estamos buscando a Dios y cuando buscamos a Dios, Dios se deja encontrar. Y cuando le llamamos a Dios, Dios contesta. Y cuando tocamos la puerta, el Señor la abre, porque el Señor es fiel. ¿Sí? El Señor es bueno, el Señor es leal, el Señor nos prometió perdón, gracia, misericordia y la tenemos de parte de Dios. Que este mensaje de veras nos compromete, hermanos. Que este mensaje nos permita amarnos, olvidarnos de tonterías, ¿sí? Que nos permita caminar unidos, que nos permita tomar decisiones correctas. Que con este mensaje nos definamos de quién somos, con quién estamos, hacia dónde vamos, por qué vamos así. Y que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe. ¿Oramos? Señor, es cierto que cometemos muchos errores. Empezando por los pastores, cometemos errores. Te rogamos, Señor, que primeramente traigas un cambio a nuestros corazones, a los que somos líderes de este lugar, pero también a tu iglesia, Señor. Que no seamos desleales, que no nos dividamos, que estemos juntos, que no tengamos partida nuestra lealtad, que no se la demos a Saúl y a David, que no se la demos a la persona equivocada, que no le demos nuestra lealtad a Absalón. Señor, guíanos con tu espíritu, como lo hiciste con Amasai. Danos de tu espíritu para saber en dónde está la verdad y abrazarla, cueste lo que cueste, y te sigamos a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.